No es raro que todo el tiempo, en todos lados, sucedan hechos que no tienen respuesta. Algunas veces estas no llegan por falta de interés, o en casos más extremos por el encubrimiento de personas, gobiernos u organizaciones poderosas. Sin embargo, hay casos en los que genuinamente, no importa el esfuerzo o los recursos que se destinen, no se le puede encontrar la causa de origen de estos. Desde multitudes desaparecidas hasta situaciones que rayan lo paranormal, los casos que te traigo a continuación han superado el paso del tiempo por lo intrigante de su naturaleza. Miles de personas han tratado de encontrar la verdad sin éxito de estos 5 hechos misteriosos que no pueden ser explicados. En la tranquila costa de Florida, la familia Betts hizo un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Después de un incendio forestal que arrasó parte de su propiedad, los Betts encontraron algo que no parecía pertenecer a este mundo. Entre los restos carbonizados del suelo yacía una esfera perfectamente redonda, de aspecto metálico y pulido. Tan inmaculada era que no mostraba señales de haber estado en el fuego. Al principio, la familia pensó que se trataba de algún tipo de escombro industrial, pero pronto descubrieron que lo que tenían en sus manos era mucho más inquietante. Todo comenzó cuando uno de los hijos, curioso por el objeto, intentó moverlo por el suelo de su casa. Lo que sucedió a continuación fue perturbador. La esfera rodó, pero no de forma normal. Parecía que tuviese voluntad propia. Cambiaba de dirección, moviéndose en ángulos imposibles y siempre regresaba al punto de partida. Es como si algo en su interior estuviese tomando las decisiones sobre a dónde y cómo moverse. Pronto, la familia notó que la esfera respondía a su presencia, moviéndose únicamente cuando había personas alrededor, como si estuvieran observándolos, como si tuviera conciencia. Pero los eventos inexplicables no terminaron ahí. La esfera emitía extraños zumbidos en las noches, un sonido bajo y metálico que resonaba en la casa, perturbando el sueño de todos. Objetos pequeños comenzaban a moverse solos, y una atmósfera densa, casi opresiva, empezó a llenar el hogar. Los Betts sabían que algo no estaba bien. ¿Qué era esta esfera? ¿Por qué parecía tener vida propia? Desesperados por respuestas, llevaron el objeto a científicos y expertos militares. Lo analizaron, lo pesaron, lo escanearon, pero lo único que pudieron concluir es que el metal del que estaba hecha esta esfera no correspondía a nada conocido en el planeta Tierra. Incluso llegaron a creer que podía tratarse de un dispositivo de espionaje, pero ninguna teoría parecía encajar. Era como si la esfera estuviese más allá de toda comprensión humana, un enigma metálico que burlaba todas las leyes de la física. Con el paso del tiempo, los fenómenos en torno a la esfera se hicieron cada vez más oscuros. La familia empezó a enfermar, sufrían episodios de insomnio, pesadillas repetitivas y una paranoia constante de como si algo los estuviese vigilando. Intentaron deshacerse de la esfera, pero no importaba cuánto se alejasen de ella, siempre volvía a ellos. Los Betts comenzaron a creer que habían desatado algo más grande que ellos, algo que no debía ser perturbado. Hoy, nadie sabe con certeza qué era la esfera ni de dónde vino. Algunos sugieren que se trataba de tecnología extraterrestre. Otros creen que era un artefacto de alguna civilización olvidada. Pero la verdad es mucho más aterradora. Quizás nunca debió ser encontrada, y aquellos que intentan descubrir su origen están condenados a enfrentarse a fuerzas que están más allá de la comprensión.
En lo profundo de los bosques de Virginia Occidental, entre la niebla que se levanta en las noches frías, se esconde una historia que hiela la sangre de quienes la escuchan. Una criatura que no pertenece a este mundo fue vista una noche de 1952, y aquellos que se atrevieron a mirarla a los ojos jamás volvieron a ser los mismos. El 12 de septiembre de ese año, 3 jóvenes corrían por un campo abierto buscando la fuente de una extraña luz que vieron caer desde el cielo. Lo que comenzó como una simple curiosidad por un supuesto meteorito, pronto se convertiría en la peor pesadilla de sus vidas. Junto a la madre de los 2 chicos, estos decidieron acercarse a la colina donde vieron el impacto. Pero el aire comenzaba a tornarse denso, casi irrespirable. Mientras se aproximaban, un olor acre, una mezcla de metal quemado y azufre llenó sus pulmones, haciendo que el grupo empezase a toser. Algo no estaba bien. La oscuridad era impenetrable, pero de entre los árboles emergió una figura. Primero, vieron 2 ojos brillantes, de un resplandor rojo y malévolo que se clavaron en ellos. El cuerpo de la criatura parecía metálico, flotaba en el aire, y su cabeza era una forma imposible de olvidar. Tenía el contorno de un haz de picas, y su altura superaba los 3 metros. Pero lo peor no era su apariencia, sino la sensación que transmitía. El miedo se apoderó, por supuesto, de cada uno de ellos. No solo era terror físico, era una parálisis profunda que los hacía sentir observados, como si este ser, estuviese leyendo cada uno de sus pensamientos. La criatura emitía un silbido agudo, un sonido que perforaba los oídos, mientras se movía lentamente hacia ellos. Nadie sabe cómo, pero el grupo de testigos logró escapar, aunque no sin consecuencias. Algunos de ellos comenzaron a experimentar extrañas dolencias físicas, vómitos inexplicables, irritaciones en la piel y una sensación de ansiedad constante que los acompañó durante meses. A medida que esta historia se esparció por los pueblos cercanos, otras personas también comenzaron a reportar haber visto algo similar. Un ente flotante con cabeza de haz de picas que merodeaba por los campos en las noches más oscuras. Pero lo más extraño es que, incluso hoy, décadas después, algunos residentes afirman que las luces extrañas siguen apareciendo en los cielos de Flatwoods. Y aunque no hay pruebas concretas de que la criatura regrese, la pregunta persiste. ¿Qué es realmente? ¿Es un ser de otro mundo? ¿Una manifestación de nuestros peores miedos? ¿O algo más antiguo y oscuro de lo que podemos imaginar? Lo que es innegable es que el monstruo de Flatwood sigue siendo un misterio sin resolver, un recordatorio de que hay cosas allá afuera, en las sombras, que aún no comprendemos. En la mañana del 1 de diciembre de 1948, una figura yacía sin vida en la arena de Somerton Beach, Australia. Parecía un hombre común, con un traje impecable y un cigarrillo medio fumado junto a él. Es como si se hubiese quedado dormido. Sin embargo, lo que parecía ser una muerte más, pronto se convertiría en uno de los casos más inquietantes y perturbadores de la historia. Nadie sabe quién era. No llevaba identificación. De hecho, cada etiqueta de su ropa había sido meticulosamente arrancada, como si alguien, o el propio hombre, quisiese borrar toda huella de su existencia. Las autoridades locales lo investigaron. Buscaron respuestas, pero lo único que encontraron fueron más preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué había muerto en esa playa? Y sobre todo, ¿por qué nadie lo había ido a reclamar? El caso tomó un giro siniestro cuando, al revisar uno de los bolsillos de su abrigo, la policía encontró un trozo de papel con 2 palabras: Tamam Shud, un término que significa terminado o fin en persa. Estas palabras provenían de un raro libro de poesía llamado El Rubaiyat de Omar Khayyam. El mensaje críptico sugería que su muerte había sido planeada, pero ¿por quién?
¿Por él mismo? ¿Por alguien más? El desconcierto se profundizó cuando tiempo después se encontró una copia del libro del que provenía el trozo del papel en un automóvil cercano. En su interior había escrito una serie de extraños códigos que, hasta el día de hoy, nadie sabe qué han podido significar. Parecían instrucciones, quizá un mensaje de despedida o incluso órdenes, pero su significado, por supuesto, sigue siendo un misterio. A medida que se investigaba más, los detalles del caso se volvían más oscuros y perturbadores. Se descubrió que el hombre de Somerton tenía una musculatura inusualmente desarrollada para alguien que no mostraba signos de trabajo físico intenso. Esto llevó a especular que podía haber sido un espía. Era la época de la Guerra Fría y Australia no estaba ajena al espionaje internacional. ¿Podía este hombre haber sido parte de una red secreta, traicionado y dejado morir en esa playa? A lo largo de los años, las personas han asegurado conocer su identidad, pero ninguna pista ha llevado a una conclusión definitiva. Las teorías se multiplican. Algunos creen que fue envenenado por una toxina indetectable. Otros piensan que su muerte fue el resultado de una operación secreta que salió mal. Luego, están aquellos que piensan que fue parte de un plan mucho más grande, algo que trasciende el espionaje y que podía rozar lo sobrenatural. A lo largo de los años, las investigaciones han intentado arrojar luz sobre este enigma, pero el hombre de Somerton sigue siendo un fantasma, una figura atrapada entre las sombras de lo desconocido. Su nombre se perdió en la historia, pero su presencia sigue viva en la mente de aquellos que intentan descifrar su historia. Quizás, en algún rincón del mundo, alguien tiene las respuestas. En el corazón helado de la antigua Unión Soviética, en lo más profundo de los montes Urales, se encuentra uno de los misterios más oscuros y aterradores de la historia moderna: el incidente del Paso Dyatlov, un nombre que, hasta el día de hoy, evoca imágenes de horror puro y preguntas que, a más de 60 años, siguen sin respuesta. El 23 de enero de 1959, un grupo de 9 experimentados excursionistas rusos, liderados por Igor Dyatlov, partió en una expedición hacia las traicioneras cumbres de la montaña Kolatsiak, cuyo nombre en lengua local de los Mansi significa montaña de la muerte. No sabían que esas tierras frías y desoladas pronto reclamarían sus vidas de una forma tan brutal y enigmática que el mundo entero quedaría paralizado de terror. Los excursionistas, todos jóvenes y saludables, se prepararon para enfrentar los retos de la naturaleza. Llevaban consigo provisiones, equipo y toda la experiencia necesaria. Sin embargo, el 1 de febrero, algo ocurrió. Algo que desafía toda lógica. Esa noche, bajo el manto de una tormenta de nieve implacable, el grupo estableció su última tienda de campaña en una pendiente traicionera. Allí fue donde ocurrió lo inexplicable. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, semanas después, encontraron la tienda de campaña desgarrada desde dentro, como si los excursionistas hubieran huido de una amenaza invisible. Descalzos y en ropa interior, en medio de temperaturas que rondaban los menos 30 grados centígrados, abandonaron la seguridad de su refugio en un acto de desesperación y terror absoluto. Pero lo que vino después fue aún más desconcertante. Los cuerpos finalmente fueron encontrados en un radio de varios cientos de metros de la tienda, dispersos en el frío mortal. Algunos terminaron muriendo de hipotermia, lo cual podría parecer lógico considerando las condiciones, pero otros mostraban signos de una violencia aterradora. Uno de los excursionistas tenía el cráneo completamente destrozado, mientras que otros presentaban costillas rotas. A una de las mujeres le faltaba la lengua, como si ésta hubiese sido arrancada con brutalidad. Y lo más desconcertante de todo, no había señales externas que indicaran qué habría causado estas heridas.
Era como si una fuerza invisible hubiese caído sobre ellos con una furia inexplicable. Los informes oficiales solo añadieron más leña al fuego del misterio. Algunos cuerpos mostraban niveles de radiación anormalmente altos, como si hubiesen sido expuestos a algún tipo de energía desconocida. Los rescatistas también reportaron que la piel de los fallecidos había adquirido un tono naranja y que sus cabellos, normalmente oscuros, se habían tornado de un color grisáceo y pálido. ¿Qué es lo que había ocurrido en esta montaña maldita? Las teorías, por supuesto, comenzaron a proliferar. Algunos sugieren que fueron víctimas de una avalancha, pero las pruebas en el lugar nunca confirmaron tal suceso. Otros apuntan a experimentos militares secretos, pruebas de armas que el gobierno soviético habría ocultado. Y luego están aquellos que creen en algo mucho más siniestro, una presencia sobrenatural, quizás los espíritus de las montañas, o alguna de las criaturas de las leyendas Mansi despertada por la presencia de los excursionistas. Pero hay un detalle que hiela la sangre más que cualquier cosa. Entre los diarios y las cámaras que los excursionistas llevaban consigo, había una última fotografía. Una imagen borrosa, tomada en la oscuridad de la noche. Esta mostraba una figura humanoide, apenas visible, en la distancia. ¿Era esta la causa de su desesperada huida? ¿Algo que los había acechado en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar? El incidente del paso de Dyatlov sigue siendo un enigma envuelto en sombras. ¿Qué pudo haber generado tanto pánico, tanto terror en este grupo de jóvenes preparados y experimentados? ¿Qué fuerza podía haberlos hecho escapar descalzos hacia una muerte segura? Nadie lo sabe, y tal vez nunca lo sabremos. Pero una cosa es segura: esa noche, en los Urales, algo más que el frío acechaba a los excursionistas, algo que nunca debió haber sido despertado. Era el 5 de diciembre de 1872 cuando el Dei Gratia, un barco mercante británico, avistó a la deriva a un bergantín a plena vista del océano Atlántico. Lo que debería haber sido una rutina en el mar, pronto se transformó en uno de los grandes y oscuros misterios náuticos de la historia. Ese barco abandonado era el Mari Celeste, y su historia se volvió una pesadilla que resuena hasta nuestros días. El Mari Celeste había zarpado desde Nueva York hacia Génova, con un cargamento de barriles de alcohol industrial. Su capitán, Benjamin Briggs, era un hombre respetado y experimentado. A bordo también iba su esposa, su pequeña hija y 7 marineros. Todo parecía en orden. El clima no presentaba amenaza alguna y la travesía no era particularmente peligrosa, pero cuando el Dei Gratia encontró el barco, algo siniestro había ocurrido. El Mari Celeste flotaba en el vasto mar, sin un alma a bordo. Su tripulación, incluyendo a la familia del capitán, había desaparecido. Pero lo más desconcertante era el estado del barco. El cargamento se encontraba intacto. Las provisiones de comida para 6 meses seguían en su lugar, y no había señales ni de lucha ni de motín. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban ordenadas, y lo único que parecía fuera del lugar era el bote salvavidas, que había desaparecido. ¿Qué fuerza misteriosa pudo haber hecho que toda la tripulación abandonara un barco en perfecto estado? Las especulaciones no tardaron en surgir, alimentadas por un miedo ancestral que se apodera de quienes navegan en las profundidades del océano. Algunos creían que era una explosión que había provocado pánico, pero no había rastros de tal evento. Otros teorizaron sobre piratas, pero ni un solo objeto de valor había sido robado. A lo largo de los años, teorías más oscuras y sobrenaturales comenzaron a tomar forma. Algunas hablan de fenómenos atmosféricos inexplicables, como nubes de gas tóxico que pudieron haber desorientado y aterrorizado a la tripulación hasta hacerles perder la razón. Otros mencionan la posibilidad de una intervención paranormal,
de una fuerza espectral que se alzó de las profundidades del mar para reclamar las almas de los desafortunados que cruzaron su camino. Pero quizás lo más escalofriante de todo es la posibilidad de que el Mari Celeste hubiera sido víctima de algo que no se puede ver, de algo que acechaba en las sombras más oscuras del mar. Algunos testimonios a lo largo de los años sugieren que marineros en diferentes embarcaciones han visto figuras a bordo del barco, sombras que se mueven en la noche, como si la tripulación perdida aún caminase por sus cubiertas. Sin una explicación clara, el Mari Celeste se transformó en el paradigma del barco fantasma. La imagen del navío a la deriva en el horizonte, silencioso, con la brisa meciendo sus velas, evoca el terror de lo desconocido. ¿Qué ocurrió con su tripulación? ¿Qué horror les hizo abandonar la seguridad del barco para lanzarse a la incertidumbre del mar abierto? Al día de hoy, el Mari Celeste sigue siendo uno de los enigmas más grandes de la historia marítima. Sus maderas ya no existen, pero su leyenda perdura, como una advertencia de que, en las profundidades del océano, hay secretos que nunca deberían ser desenterrados. Si te gustó, por favor dale pulgar arriba. Déjame en tus comentarios qué crees sobre estos casos o si conoces algún caso impactante. No te olvides de suscribirte si no quieres perderte más contenido. Te ha hablado Calavera Cronista.